Hola a todos, mi nombre es Carla Polanco Arenas, soy estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Civil y en este video les voy a presentar un modelo matemático que describe el enfriamiento del concreto durante su proceso de curado, utilizando una ecuación diferencial para analizar cómo varía su temperatura con el tiempo bajo condiciones reales. Primero entremos un poco en contexto y hablemos sobre el calor del concreto. Durante el proceso de fraguado del concreto, las reacciones químicas de hidratación del cemento generan una gran cantidad de calor. Este fenómeno provoca un aumento de la temperatura al interior del concreto, que puede llegar a alcanzar unos 40 y 80 grados Celsius en estructuras de gran volumen. Si el concreto se enfría de forma brusca o desigual con respecto al ambiente, pueden generarse fisuras térmicas que comprometen su durabilidad y resistencia. Por esta razón, es importante predecir la evolución de la temperatura para planificar medidas de control, como el uso de aditivos, aislamiento o tiempos adecuados de desencofrado. De aquí nace la pregunta problema. ¿Cómo varía la temperatura del concreto con el tiempo, considerando el intercambio de calor con el ambiente a una temperatura promedio de 31 grados? El fenómeno de enfriamiento puede describirse mediante la ley de enfriamiento de Newton, que plantea que la rapidez con que cambia la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre su temperatura y la del entorno. Para ello tenemos la siguiente ecuación, donde T en función de T minúscula es la temperatura del concreto en el tiempo T. T ambiente es la temperatura del medio ambiente. Y K es la constante de enfriamiento, que depende del material, la geometría y las condiciones del aire. Este modelo se considera una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, con una solución exponencial decreciente. El bloque con las flechas rojas representa un bloque de concreto que está intercambiando calor con el aire y a su vez está perdiendo energía gradualmente hasta equilibrarse con la temperatura del ambiente. Por eso las flechas tienen una dirección hacia afuera del bloque. Siguiendo con la solución, la ecuación anterior es una ecuación separable y su integración da como resultado la siguiente ecuación. Tenemos T en función de T minúscula, que es la temperatura del concreto en el tiempo T, ya que T minúscula es la variable que va a cambiar. Igual a T ambiente, que es la temperatura ambiente, más temperatura inicial, que es la temperatura inicial del concreto recién vaciado, menos otra vez la temperatura ambiente, por Euler elevado a la constante por T, que es la variable que va a cambiar. Vamos a usar los siguientes valores. T inicial va a tener un valor de 60 grados Celsius, que es un valor típico del pico de hidratación en concreto masivo. La temperatura ambiente, basándonos en la temperatura de Barranquilla, vamos a usar 31 grados Celsius. Y la constante, tenemos como constante 0,1 horas. Tenemos la siguiente tabla donde se tomaron al menos unos 5 valores y se evaluaron en la ecuación. Tenemos como tiempo 0 horas, 5, 10, 15, hasta 20 horas. Luego de evaluarlas en la ecuación, tenemos como resultado que en un tiempo de 0 horas la temperatura va a seguir siendo la misma, que es 60 grados. Transcurridas unas 5 horas, la temperatura va a disminuir a 48,6 grados. Luego, de unas 10 a 41,7, 15 horas, 37,5, hasta las 20 horas, que alcanza una temperatura de 34,9. Y tenemos la siguiente gráfica, donde la curva muestra un descenso exponencial desde los 60 grados Celsius hasta acercarse a los 31 grados en aproximadamente unas 20 y 25 horas. Este comportamiento refleja cómo el concreto
pierde calor de forma progresiva, estabilizándose al cabo de aproximadamente un día. Debemos tener en cuenta otros factores que influyen en el modelo. Como sensibilidades, tenemos que si el coeficiente K aumenta, ya sea por viento o una mayor exposición superficial, el enfriamiento es más rápido. Además de que si la temperatura ambiente disminuye por la noche o por lluvia, por ejemplo, el concreto puede enfriarse en exceso y sufrir alguna fisura térmica. Como limitaciones, pues este modelo no considera la generación interna de calor por la reacción de hidratación del concreto, por lo que solo representa principalmente la etapa de enfriamiento. Además de que se asume que la temperatura del concreto es uniforme en todo el volumen, lo cual quizás no es totalmente cierto para elementos masivos. Para concluir, podemos decir que este modelo matemático permitió predecir la evolución de la temperatura del concreto durante su enfriamiento, mostrando que bajo una temperatura ambiente promedio de 31 grados Celsius, el concreto alcanza la estabilidad térmica en un alrededor de 24 horas. Además de que este ejercicio demuestra que las ecuaciones diferenciales son aplicables en la vida real, como en este caso que pudimos comprender y anticipar fenómenos físicos como el comportamiento térmico del concreto.